animales no tienen ese problema, no hay linces nini que no estén ni trabajen, ni por supuesto son los prehistóricos, ni los pueblos cazadores-recolectores, pero no solamente eso, es que no había ninis pues no sé, en el campo burgalés. O sea, los hijos tenían una vida programada y conocían de antemano. Y los excedentes también sabían que estaban destinados a la migración o la guerra o lo que fuera. Pero todo el mundo tenía una vida estructurada y que conocía de antemano cómo se iba a desarrollar. En los burgos igual, en la ciudad, como se llama, en la ciudad medieval, en la que los trabajadores se agrupaban por gremios y oficios, ya sabía el hijo del zapatero que tocaría ser zapatero. Con lo cual su vida estaba ya determinada de antemano, desde que nacía, estaba toda su vida determinada. Pero no tenía crisis existenciales. Nacía con una religión, con la que ya nacía con unos valores con los que ya nacía con una profesión con la que venía al mundo, sabía con quién se iba a casar, qué perfil iba a tener la persona, los hijos que iba a tener, sabía todo acerca de su vida. No sabía cuántos años iba a durar, pero se podía predecir cómo iba a ser su vida entera, íntegra, hasta los detalles más pequeños. Podríamos incluso se podría hacer una descripción de la casa que iba a tener, de la vajilla que iba a tener, de lo que iba a comer, de lo que iba a comer los viernes, de lo que iba a comer en Cuaresma. Es decir, toda su vida estaba ya planificada y prevista. Entonces, hay un fenómeno nuevo que aparece en las sociedades modernas, al que se refirió Ortega y Gasset. Me parece muy interesante este comentario. Ortega y Gasset dice que, a diferencia de lo que había ocurrido siempre, y sucede en el mundo animal, en nuestras generaciones, en nuestro mundo, nuestros padres nos dan la vida, pero no nos la dan hecha, lo tenemos que hacer nosotros. Nos dan la vida sin hacer. Cuando nace una persona no sabe qué tiene que hacer, y nadie le puede ayudar. No sabe qué va a ser, qué profesión va a tener, no sabe qué religión va a tener, qué creencias va a tener, no sabe nada. Todo eso se lo tiene que fabricar él, porque no hereda nada. Y los padres no pueden hacer nada. Yo tengo hijos y no les puedo decir lo que tienen que estudiar, ni les puedo decir lo que tienen que creer, ni qué valores tienen que tener, ni si tienen que ir a casar o no, ni si cuántos hijos tienen que tener o no tenerlos, ni dónde tienen que vivir. Nada de eso se les puede proporcionar. Todo eso lo tienen que descubrir y adquirir ellos. Entonces, eso tiene una cara y tiene un reverso. La cara es que tenemos una enorme libertad para hacer cualquier cosa y el inconveniente es la zozobra, la inquietud, la duda permanente de no saber qué queremos ser en la vida. Porque nos han dado una vida sin construir, solo la vida, sin hacer, y la tenemos que hacer. Entonces eso es un drama personal para todos nosotros. Es un drama como padres para todos nuestros hijos a los que no podemos ayudar. Vamos a dar oportunidades, ofrecer perspectivas, pero no podemos decidir por ellos, ¿no? Como había ocurrido toda la vida, que los padres decidían por los hijos y su vida estaba hecha desde el principio. Entonces, en esas situaciones donde aparece el fenómeno Nini, ¿no? Gente que no va a ser zapatero como su padre, o no va a ser agricultor o marino como su padre, fue en un puerto, tu destino va a ser marino. Pues si no va a ser marino, no tiene por qué ser un marino, o sea, más allá de los que son unos vagos y no quieren trabajar, no me refiero a eso, es una cosa mucho más trascendente, que no tiene una vida encarrilada, que literalmente hay mucha gente que no sabe qué hacer en la vida, con su vida, pero ese es un drama para todo niño que nazca, ahora en esta ciudad. Nace sin que nadie pueda saber qué va a hacer con su vida, y sin que nadie le pueda ayudar, pero ni siquiera se le puede ayudar. Tendrá él que decidir que hacerse una vida a medida, y eso tiene mucha grandeza, es maravilloso, se llama libertad, pero es duro, muy duro. Y yo creo que estamos asistiendo a eso, y es un fenómeno interesante, y por el que pasarán futuras generaciones. ¿Me lo has quitado de la boca? Sí, está de acuerdo. Completamente, no. Añadir aportar una variante, ¿no? Bueno, añadir, ¿no? Un dato sobre eso. Y es que el neandertal, o el cromañón, más el cromañón porque era más listo, creo que era más listo el cromañón, ¿no? Sí. Más el cromañón, pues vivía en un mundo hostil, sabía que tenía miedos, tenía inseguridades, tenía incertidumbres, sabía que morir era fácil, sabía que enfermar era fácil, sabía que otra tribu de neandertales o cromañones podría hacerlos polvo,
sabía que había seguido y sabía que estaba en un territorio peligroso. Hablo del cachorro, hablo del joven, el neandertal, el de ahora está igual en el mismo territorio, peligroso, hostil, pero con una diferencia fundamental: ignora que es un lugar peligroso. En todos estos siglos de evolución hemos conseguido que el cachorro descendiente del Cromañón, el neandertal se murió por ahí, el cachorro descendiente no tenga sentido del peligro del territorio del que está. Son generaciones que, aparte de todo eso, no se dan cuenta que de pronto basta un clic, un apagón eléctrico, una tarjeta que no funciona, un virus, un semáforo en rojo que se salta para que el horror, el dolor, la amargura, el fracaso, la muerte, la enfermedad irrumpan en la vida como irrumpen los cromañones, ¿no? Entonces, mi lamento es que en este camino largo hemos perdido el sentido de la realidad. Vivimos en una sociedad occidental en una falsa seguridad, ¿no? Entonces, creo que era mejor. Es curioso, además, te das cuenta cuando generaciones que han vivido guerras, nuestros padres o abuelos eran mejores que nosotros, porque ellos sabían eso, saben que el dolor, y además se produce compasión, suscita sentimientos solidarios del grupo frente a la adversidad. Cuando crees que todo alrededor es fácil, el grupo se disgrega, no hay solidaridad ni compasión, los códigos se hacen más laxos y el ser humano es mucho más vulnerable. Yo creo que nunca hemos sido tan vulnerables como somos ahora, desde los tiempos en que los cromañones se calentaban a la luz de la vez. Gracias. Sí, yo recomendaría una lectura interesante, a propósito del futuro de mañana, que me parece un mensaje esperanzado y que creo que se debe transmitir. Son unos textos y unas reflexiones de Karl Popper. Karl Popper fue un filósofo austriaco, exiliado por culpa de los nazis, en fin, sabía lo que era la vida, Karl Popper. Y tiene un libro que se llama El futuro está abierto, el porvenir está abierto, y en el que a mí me hizo reflexionar algo que luego he trasladado, ¿no? Según Karl Popper, en el primer mundo, hablo del primer mundo, nunca se ha vivido mejor que ahora. Este es el mejor de los mundos que hemos conocido en Occidente. Es decir, donde hay más justicia, más igualdad, entre esos valores. Y también mejor condición de vida, pero eso lo vimos. Más justicia, más igualdad, por lo menos. Más derechos, más libertades, eso no se conoció nunca. O sea, somos unos privilegiados en eso. También hay que ver presente. Hasta aquí bien. Pero a continuación añade algo que a mí me sacudió mucho. Que dice, no tenemos el derecho a decirles a los jóvenes que han venido al mundo, que han venido a un lugar desgraciado, donde para llevar una vida, una existencia miserable, etcétera, y que no vale la pena. Porque no sería justo, porque nunca hemos estado mejor, para empezar, y segundo, porque no tenemos el derecho a mandarles ese mensaje negativo, tan deprimente, tan derrotista, en un mundo como este en el que hay sus palabras textuales son en las que hay tanta gente que sufre y en las que tantas cosas hay que se pueden hacer. De manera que tenemos que transmitirles el mensaje de que han tenido la fortuna de vivir un mundo, llegar a un mundo en el que pues la vida humana tiene una dimensión y es apreciada y valorada, y sobre todo que tienen una tarea, nacen en un mundo en el que tienen una tarea que realizar. Que a mí me parece que es la raíz fundamental de los problemas, de la desmotivación social. Que a la gente no se le explica que hay una tarea que hacer. Que hemos tenido suerte, tenemos posibilidades, pero que podemos hacer algo. O sea, que tenemos que hacer algo. Que no tenemos el derecho de convertirnos, eso sí que sería ser unos niños mimados, ¿no? O sea, el niño deprimido, desgraciado, que sin embargo vive en la abundancia. Es simplemente, no tienes derecho a deprimirte cuando te lo han dado todo, cuando has tenido todas las posibilidades. O sea, es injusto, es inmoral que te deprimas. No puedes ser derrotista cuando hay gente que sufre y puedes hacer algo por ella. O sea, no tienes el derecho moral a quejarte cuando puedes hacer tantas cosas por los demás. Entonces, ese mensaje del porvenir está abierto es un mensaje de
cierto, más que lo utilizo de obligación moral. O sea, a mí me produjo mucho impacto, sobre todo esa digamos esa crítica por parte de Campos, que había vivido todos los periodos de guerras y todos los sufrimientos por los que atravesó Europa, esa especie de amonestación, ¿no? De decir, es que no tienes derecho a sentirte deprimido, no tienes derecho a quejarte, tienes un trabajo que hacer, ponte a hacerlo. Estoy de acuerdo con eso, pero precisamente para no quiero dejar la coletilla sin rematar esa. De acuerdo completamente en eso, pero es cierto que también es necesario explicar la vulnerabilidad. Que sepa que es vulnerable, que sepa que no está blindado frente a todo el dolor y que tenga los mecanismos para cuando llegue el iceberg del Titanic, que sepa que no va a llegar frente al iceberg, porque siempre llega, ¿no? Entonces, de acuerdo en todo, pero siempre y cuando le recordemos que el mundo es un lugar peligroso también y que un momento tendrá que pelear. Es mortal, es un lugar mortal. Recuerda que eres mortal. Creo que esa es la... Bueno, pues hemos llegado al final de la charla, ha sido un verdadero placer. Un aplauso para Arturo Pérez.